Y entonces abrimos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 2. Y entonces seguimos estudiando. Y he puesto como tema sobre la prédica esta mañana una oración, porque es una oración lo que vamos a estudiar. Una oración que contiene dos partes. Es una oración de angustia y también una oración de esperanza o de gratitud. Esas dos partes encontramos en esta oración. Bueno, no solo es una oración, pero porque también es como un salmo. Es como un cántico que estaba cantando Jonás después que salió del pez. Como vamos a ver. Y entonces el tema para esta mañana es una oración de angustia y de esperanza. Y todos recordamos, espero, algo de la prédica de la semana pasada. La historia de Jonás. Como Jonás fue llamado por Dios mismo para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios a los ninevitas. Un pueblo muy perverso, un pueblo que estaba cometiendo pecado todo el tiempo. Porque la palabra de Dios dice que los pecados de ellos subieron delante de Dios, como una montaña que creció y creció, una montaña de toda maldad y de todo el pecado de ese pueblo. Y entonces por esa razón fue enviado Jonás, y Jonás no quiere ir a ese pueblo para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no quiere? Hay varias razones. Primeramente, él tiene miedo. ¿Por qué? Porque esas ninevitas es un pueblo que son enemigos del pueblo de los judíos y están atacando, es una amenaza para el pueblo de los judíos, ese pueblo de los ninevitas. Y entonces él tiene miedo, pero él también tiene desprecio en su corazón. Él desprecia a esa gente. ¿Por qué? Porque bueno, primeramente por la amenaza, pero también porque ellos no son parte del pueblo de Dios. Y entonces él no quiere predicar la palabra a ellos. Él no quiere decir, porque él tiene que decir que el juicio viene. Él no quiere decirles que el juicio viene. ¿Por qué no? Eso sabemos si vamos a estudiar el 4º capítulo de este libro. Jonás no quiere ir a ese pueblo porque él sabe que cuando el pueblo va a escuchar el mensaje del juicio de Dios, puede ser que ese pueblo va a escuchar el mensaje y que va a arrepentirse. Y al momento que ellos se van a arrepentir, ahí viene Dios con su misericordia y va a tener misericordia y no va a hacer el juicio sobre ellos. Y entonces Jonás quiere que Dios va a juzgar el pueblo. Él no quiere que ellos van a recibir la oportunidad de arrepentirse. Esa es la razón. Porque Jonás sabe que Dios no juzga sin previo aviso. Dios siempre manda sus advertencias. Dios siempre dice, arrepiéntese, muchas veces, antes de que Él va a juzgar. Siempre. Porque Dios no quiere juzgar. Dios prefiere siempre que los seres humanos se arrepienten, para que Él pueda mostrar su misericordia. Porque Dios es un Dios de amor. Y eso significa que Dios tiene un corazón lleno de misericordia, que Él quiere mostrar su misericordia. Pero Dios solo puede mostrar su misericordia si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Siempre hay esa condición. Y entonces Jonás escucha ese mensaje, no obedece a Dios, sino va al otro lado. Al lado opuesto. ¿Sí? Jonás tiene que ir al oeste, pero va al este.
Huye de la presencia de Jehová. Eso fue el tema de la semana pasada. Jonás trata de huir de la presencia de Jehová, pero todos nosotros sabemos que no podemos huir de la presencia de Jehová. Imposible. Dios es omnipresente, significa que Él está presente en todos los lados. No podemos escapar de su presencia. Y entonces Dios manda una tormenta, pero una tormenta excepcional, una tormenta que los marineros en ese barco, por lo que Jonás está tratando de escapar, nunca han visto. Y ellos saben que eso es un juicio de Dios, eso no es una tormenta normal. Y Jonás a cierto momento tiene que confesar su error. Tiene que decir que él estaba tratando de huir de la presencia del Dios de los cielos, de la tierra y del mar. Entonces ahí los marineros entienden que Dios, el Dios sobre que Jonás está diciendo, sobre lo que Jonás está contando, que ese Dios está causando la tormenta. Y entonces están tratando de salvar el barco, pero no lo puede. Y como última solución, ¿qué hacen? Botan a Jonás al mar. Y al momento que lo hacen, acaba la tormenta. Eso está pasando. Y bueno, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, tal vez lo ha escuchado 1000 veces. Y sabemos entonces Jonás en el agua, viene el pez, lo va a coger, 3 días después lo va a botar ahí en la playa. Pero hay que saber, hermanos, que para Jonás eso no fue claro. Entonces para Jonás fue la muerte. Botando una persona en una tormenta en el mar, eso es fin de vida. Fin de la vida. Eso es la muerte. Y entonces, aunque esa historia es contada muchas veces a niños pequeños como una historia dulce y suave, en realidad no es una historia tan dulce y suave. En verdad es una historia de la vida y muerte, hermanos. Habla del juicio, habla de desobediencia. Y entonces ellos botan a Jonás. Y ahí, ¿qué va a pasar? Porque Jonás piensa que ahí termina su vida. Su desobediencia tiene el precio más alto, que es su propia vida. Él tiene que dar su vida por su desobediencia. Eso es lo que está pasando. Él tiene que pagar con su vida. Eso es lo que está pensando, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 1. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira las palabras, lo que dice esta parte, ¿no? Jehová tenía preparado un pez. Bonito, ¿no? Y entonces Jehová estaba mandando ese gran pez al lugar correcto, al momento adecuado. Y gracias a Dios, hermanos. Si recuerdan que hemos pensado en eso la semana pasada, que en toda la creación de Dios, todo es obediente a Dios. Todo el universo hace, al momento que Dios habla, hace lo que Dios manda. Todos los animales, todas las estrellas, todo el universo lo hace, excepto el ser humano. Solo el ser humano tiene el atreve de desobedecer a Dios. Porque mira esa historia, ¿no? Jonás fue mandado, no lo hace, pero ese pez sí escucha. Ese pez sí hace lo que Dios dice. Jehová tenía preparado un gran pez. Ese gran pez obedece a Dios, obedece lo que Dios está diciendo a él. Y al momento adecuado está ahí para tragar a Jonás. Entonces esto está pasando. La obediencia de la creación puede ver. La obediencia de la creación es un mensaje para Jonás.
El mar está escuchando. El pez está escuchando. Dios tenía preparado. Eso llamamos providencia. Dios provee al momento que lo necesitamos. Y también en el momento más inesperado, hermanos. Si usted está luchando con alguna dificultad en su vida, si usted está con alguna gran preocupación o tribulación en su vida personal, pero si usted sabe que su relación con Dios está bien, que usted está bien con Dios, hay que tener esa confianza. Dios en su palabra siempre nos promete que Él cuida a sus hijos. Él cuida a sus hijos. Y al momento adecuado y al momento inesperado para nosotros, Dios puede mandarnos una solución que nosotros nunca hemos imaginado. ¿Cómo es así? Ustedes piensan que Jonás estaba pensando en un pez que lo iba a comer y nadie. Y igual, hermanos, hay que pensar, ¿no? Jonás en el agua y ahí viene ese pez. Usted piensa que Jonás está pensando, mira, un pez me está salvando. No. Lo que estaba pensando Jonás es, ese pez me va a comer y voy a morir. Igual, ¿verdad? Con esa idea estaba Jonás, porque luego en ese cántico que está cantando lo puede ver claramente. Y hermanos, hay otra cosa también en que tiene que pensar. Mira, Dios no tenía otra manera de salvarlo, porque esa manera primeramente es complicada y segundo es mucho sufrimiento para Jonás, porque lo que va a pasar 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, hermanos, terrible. Terrible. Dios no simplemente podría arrebatarlo de ahí y colocarlo ahí en la playa, lo que hizo con Felipe, por ejemplo. Mucho más fácil, ¿verdad? ¿Sabe lo que está pasando? Dios quiere que Jonás va a pasar por esa prueba para aprender la lección, hermanos. Porque Dios sabe cómo es Jonás. Dios sabe nuestra vida también, muchas veces cómo estamos nosotros. Siempre preferimos el camino fácil, ¿verdad? Poco sufrimiento, que todo va bien. Pero Dios sabe que aprendemos muy poco si la vida va suave así. Necesitamos las pruebas para crecer, para confiar en Él, para saber que Dios es confiable. El propósito de todo esto es el arrepentimiento. Porque mira lo que pasa después de esa prueba. Eso vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Pero mira, en el primer versículo, capítulo 3, cuando él pasó por toda la prueba, mira lo que dice Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué hace Dios? Dios hace lo mismo que al inicio del libro. Mira, el versículo 1 del capítulo 1 es casi el mismo versículo que el versículo 1 del capítulo 3. Entonces, pasando por toda la prueba, pasando por todas las dificultades, Dios va a ver si Jonás ha aprendido su lección. Eso es lo que está pasando. Y Dios va a comenzar de nuevo. Empieza en cero. Empieza como que nunca ha pasado. Nada pasó. ¿Sí? Y entonces eso es lo que pasa. Y ahora entonces vamos a escuchar el cántico que viene de la boca de Jonás pasando por esa prueba. Porque el versículo 1 del capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Hermanos, cada palabra que está en la Biblia está ahí con un propósito. Hasta las palabras más pequeñas. Porque mira, ahí dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Hay que saber, hermanos, que en la parte anterior, cuando estaban orando esos marineros,
Ellos estaban orando ¿a qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en esa parte? Cada uno estaba orando a su Dios, excepto uno. Bien, Jonás. Y entonces Dios tiene que causar que él está o al momento que el pez lo coge, él empieza a orar a su Dios. Y dice en esa parte, desde el vientre del pez. Mira, hay que pensar en la idea. ¿Qué pasó exactamente? Porque significa eso que la oración que ahora vamos a estudiar, ¿todo eso estaba orando Jonás desde el vientre del pez? No, la respuesta es no. Lo que está pasando en realidad es que Jonás, al momento que entró en el mar y fue comido por el pez, estaba orando, gritando, pidiendo ayuda a Dios, por supuesto. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en gran angustia, cuando estamos en gran problemas? ¿Qué hacemos? Clamamos a Dios para recibir ayuda de Él, ¿o no? Eso está haciendo Jonás. Pero después de eso, hermanos, creo, estudiando la Biblia, porque hay varias opiniones sobre eso, pero creo que no es tan importante. Creo que Jonás estaba como muerto en el vientre del pez. Porque es imposible sobrevivir ahí. No hay aire, no se puede respirar. Y 3 días y 3 noches eran. Y un vientre no es un lugar para estar, hermanos. Sería un milagro más grande que él pasaba vivo esos 3 días y 3 noches. Él estaba muerto. Y hay otra prueba más. Es que Cristo mismo usó ese ejemplo para hablar de su propia muerte y resurrección. Y Cristo estaba muerto. Él estaba muerto, hermanos. Y entonces lo que está pasando es que Dios lo va a resucitar. Al momento que el pez, en el versículo 10, vomitó a Jonás, Jehová lo resucitó. Creo, ¿sí? No lo dice literalmente, pero tomando la información de la Escritura. Y entonces él está en gran angustia, pero en el cántico que él escribió después, porque en el pez no pudo escribir ese salmo, lo hizo después. Y entonces él escribió ese salmo y es una mezcla de la oración para ser salvado y de agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo. Porque mira lo que dice. Versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En gran angustia estaba, por supuesto. Invoqué en mi angustia a Jehová. Él grita a Jehová para ser ayudado. Y dice, eso es la conclusión después, y él me oyó. Desde el seno del Seol. ¿Qué es la palabra Seol? ¿Sí lo sabe? ¿Para qué usa la Biblia la palabra Seol? Para el infierno. El reino de los muertos. Otra traducción. Y entonces él estaba como muerto. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste, salvándolo del mar. En el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mira lo que dice Jonás en ese versículo. No dice las ondas y las olas. ¿Qué dice? Todas tus ondas y tus olas. Para Jonás era muy claro por qué estaba pasando todo esto sobre él. Dios lo estaba corrigiendo. Dios lo estaba haciendo esto. Es una prueba dura y Jonás lo sabe. Porque en el capítulo 1 lo estaba confesando. El mar es de Dios. El mar es creado por Jehová. Y todo lo que me está pasando por mi desobediencia. Versículo 4 dice, desechado soy
delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Otra vez la gratitud y la prueba en un solo versículo. Pero mira aquí en esta parte, hermanos, porque ¿qué era lo más profundo, lo más difícil, lo más complicado, lo más duro para Jonás? Que él estaba al punto de morir, que todo estaba pasando eso, que él no podía sobrevivir. Lo más importante y lo más doloroso para Jonás era esto: desechado soy delante de tus ojos. Lo más triste para Jonás era la separación entre él y Dios. Hermanos, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros andamos con Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, y cuando nosotros por alguna circunstancia caemos en pecado o nos apartamos de Dios, espero que usted reconoce ese sentimiento, Jonás. Que la separación con Dios es algo que le duele. Que la separación con Dios es algo que le toca en lo más profundo, porque eso es la prueba que aunque caemos en pecado, amamos o hemos recibido este amor de Dios en nuestra vida y corazón. Una persona que vive en el mundo, que no conoce a Dios, puede pecar fácilmente y no tiene el sentimiento de arrepentirse. ¿Por qué no? Porque él no sabe lo que es tener una relación viva con Dios, practicar comunión con Él. Hermanos, si hay esos tiempos en nuestra vida que nos apartamos de Dios, ¿tiene ese sentimiento? Que su vida espiritual muere, que algo por dentro muere. Si eso está pasando en este momento, hermanos, hay que juzgar su propia vida. Hay que pensar en las cosas que causan estas separaciones con Dios. ¿Qué es? Tal vez no está buscando todos los días. Tal vez no está orando, no está estudiando la palabra. O hay alguna cosa en su vida de lo que usted sabe que es mal. Hay alguna cosa que causa la separación. Hay alguna cosa que tú no quieres dejar. Si pasa eso, Dios hace que nosotros podemos sentirnos abandonados por Él para que nosotros regresamos y que nos arrepentimos. En la vida de Jonás fue así. Y todos nosotros sabemos lo que era el problema. Pero mira, ahora saliendo del pez puede decir, más aún veré tu santo templo. ¿Por qué era tan importante el santo templo de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento, ahí era el centro de la adoración a Dios. Y entonces, Él quiere estar ahí, Él quiere estar en el santo templo de Dios en Jerusalén, alabando y glorificando a Dios, porque Él ama a Dios. Espero que eso también es el motivo de estar aquí en la iglesia para ustedes. No solo para tener un tiempo tranquilo o para encontrar a los hermanos o para hacer sus deberes espirituales, sino que usted está aquí para adorar al Dios que ama y adorar al Dios que le ama, porque eso es el propósito. En el versículo 5, Jonás habla sobre la situación en que él se encontró en el estómago de ese pez. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alma en esta situación también se puede traducir con cuello o garganta. El agua llegó hasta aquí. Su situación física. El alga se enredó a mi cabeza. ¿Sabe lo que es alga o no? Esa planta que crece en el mar. Y entonces, con esta situación, en esta situación, él se encontró, y dice en el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, a lo más profundo del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura.
oh Jehová, Dios mío. Entonces otra vez lo puede ver, ¿no? Que primero él describe la situación en que él se encontraba cuando él estaba en el estómago y después alaba a Dios por la salvación. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. De la sepultura. Esa palabra usamos nosotros cuando hay un muerto, ¿verdad? La sepultura. Jonás pensaba que él iba a ser sepultado en lo más profundo del mar. Como esas personas que recién estaban en las noticias, ¿verdad? Que iban a visitar el Titanic. Ellos no lo sabían. Pero para ellos fue así, que en lo más profundo del mar, ahí fue su sepultura. Jonás pensaba eso también. Pero Dios lo sacó. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando había gran angustia, cuando había muchos problemas, cuando él estaba al punto de morir, ahí me acordé de Jehová. A veces, hermanos, es así en nuestra vida, ¿verdad? Que estamos haciendo nuestras propias cosas, tratando de seguir adelante, tratando de solucionar nuestros propios problemas y olvidamos a Dios. Pensamos que nosotros ya podemos arreglar las cosas. Y a veces Dios entonces pone una prueba para que la situación sea demasiado difícil para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo vamos a buscar. Para que nosotros hacemos lo que pasó con Jonás. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Porque Jonás empezó a orar de verdad, pensando en Dios. Versículo 8. Ahí vamos a una parte. Después de todo lo que está contando Jonás sobre la situación en que él se encontraba, en ese versículo, él va a decir lo que es la lección para los que escuchan su historia. Porque con este propósito siempre estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Podemos estudiar la palabra como un libro de historias, pero eso no es el propósito. Tenemos que estudiarlo como un libro que contiene mensajes para nuestra vida. Y entonces Jonás nos está dando una lección. Dice en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué quiere decir eso? Vanidades ilusorias son, en este caso, está hablando, por ejemplo, de los ídolos. Cada cosa que adoramos nosotros encima de las cosas de Dios o encima de Dios. Nulidades sin valor, podemos decir también. Cosas que para nosotros tal vez en nuestra propia opinión tienen mucho valor, pero pensando que nuestra vida termina, pensando que no podemos llevar nada de nuestra vida a la otra, son nulidades sin valor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, es así en nuestra vida que estamos ocupados en nulidades sin valor? Sí, pero mis hijos tienen que estudiar. Sí, pero tengo que pagar mis deudas. Sí, tengo que avanzar también en la vida. Tengo que dejar algo para mis hijos. Todas esas cosas. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Nulidades sin valor. En comparación con las cosas de Dios, son cosas con muy poco valor. Y ¿sabe lo que es la consecuencia? Si seguimos esas cosas, si estamos todo el tiempo ocupados en las cosas terrenales, ¿sabe lo que dice Jonás en esta parte? ¿Qué pasa si estamos buscando esas cosas? Su misericordia abandona.
Entonces, al momento que nosotros queremos buscar nuestra felicidad y gozo y prosperidad en el mundo, ¿qué pasa? Perdemos la misericordia de Dios. Así es en la Biblia, siempre. Es muy radical. La Biblia es muy radical. Los cristianos en general no lo son. Pero la Biblia es muy radical. Siempre es una decisión entre una cosa o otra cosa. Y lo que hacemos nosotros en la vida, hermanos, siempre es tratar de buscar los dos. ¿Verdad? ¿O no? Si alguien busca las nulidades sin valor, pierde la misericordia de Dios. Y Jonás lo está diciendo porque él lo puede decir de su propia experiencia. Él estaba buscando, ¿qué estaba buscando? Él estaba buscando hacer su propia voluntad, su propio plan. Dios dice, vaya por allá, y él iba por allá. Su propio plan. Y si nosotros solo pensamos en nuestros propios planes, y al momento que vamos a hacer nuestros propios planes, decimos, Dios, ayúdame a cumplir mis planes. Dios, ayúdame a cumplir mis sueños. Así somos nosotros muchas veces. Pero ¿sabe lo que Dios dice? ¿O sabe lo que debe ser nuestras oraciones, hermanos? Dios, ayúdame a cumplir su plan. Ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo nos enseñó eso a orar. Y Jonás entonces nos dice eso. Los que siguen las cosas vanas pierden la misericordia de Dios. Eso nos aleja de Dios. Eso causa separaciones entre nosotros y Dios. Si por rebeldía no hacer la voluntad de Dios, eso causa separaciones y perdimos la misericordia. Mas yo, dice Jonás en el versículo 9, mas yo, aprendiendo la lección, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es hermoso que eso dice, que Jonás lo dice eso, ¿no? Porque él estaba buscando sus propias cosas, pero ahora dice, te ofreceré sacrificios. Sacrificios son cosas que damos a Dios que nos cuesta algo. O que nos cuesta mucho. En el Nuevo Testamento Pablo habla mucho de eso. Que nosotros tenemos que sacrificar nuestra propia vida al servicio de Dios. Hoy en día, hermanos, en muchas iglesias están compartiendo un medio evangelio. ¿Sabe lo que es un medio evangelio? Es eso. Tú tienes que creer en Cristo para su salvación y ahí va al cielo. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Pero no es toda la verdad. Porque la salvación es el comienzo. Y Dios nos salva, ¿para qué? Para que nosotros dedicamos nuestra vida a su servicio. Eso es el propósito. Dios no solo está rescatando, también está transformando. Y está formando un pueblo para su honra y su gloria. Y nosotros, todos nosotros somos llamados para eso. Jonás lo sabe. Dice, yo voy a ofrecer sacrificios. Yo voy a dar todas mis cosas a Dios. Ya no voy a hacer mis propios planes. Pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Si nosotros hemos recibido la salvación de nuestros pecados, es algo hermoso, ¿verdad? El regalo más grande de nuestra vida. Ser salvados de nuestros pecados, hermanos. ¿Está pensando en esto todos los días? Que Dios dio su propio Hijo para nuestra salvación. En la Santa Cena lo vamos a recordar. Su propio Hijo lo dio para nuestra salvación. ¿Sabe lo que tiene que causar esto? Gratitud. Y gratitud se presenta, se refleja en las acciones. ¿Cómo vamos nosotros a hacer un sacrificio a Dios? No para pagarlo por su salvación,
sino para agradecerlo por la salvación. Eso tiene que ser nuestra vida diariamente, hermanos, porque la salvación viene de Jehová. Jehová es el autor de la salvación. De las salvaciones en la vida temporal, en la vida terrenal, y sobre todo la salvación en lo espiritual, la salvación de nuestros pecados. Y entonces termina esa parte. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Y resucitó a Jonás, podemos decir. Porque él no está medio muerto. Porque dice, mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3, lo puede ver. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Y dice Jehová, levántate. Levántate. Resurrección de Jonás, un ejemplo de la resurrección de Cristo. Cristo en Mateo 12, versículo 40, está usando ese ejemplo para decir lo que iba a pasar con él. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás sufrió todo esto en el pez por su desobediencia. Y Cristo sufrió todo esto, todo el sufrimiento que cayó sobre él, voluntariamente. Tomó ese lugar, más que Jonás, Jesucristo. Y Cristo vino a hacer todo en nuestro lugar. Eso es lo que recordamos celebrando la Santa Cena. Cristo tomó nuestro lugar. Él sufrió todo esto, como el sufrimiento comparado con ese tiempo de Jonás en el pez, 3 días y 3 noches. Así Cristo sufrió en nuestro lugar y después resucitó para darnos vida eterna. Hermanos, esto es lo que podemos escuchar en esa historia, en ese hermoso ejemplo de Jonás para nuestra vida. Y entonces, Dios mediante, hermanos, la próxima semana seguimos estudiando en el capítulo 3, que de nuevo recibe el orden para ir a Nínive. Amén.